Muchas gracias, Florentino, por tu extraordinaria presentación y Rafael también por tu introducción. Y como decían ambos, pues ahora el panel está a disposición de las preguntas que pueda haber, bien de los profesionales de los medios de comunicación aquí en la sala, o bien de alguno de los participantes que estén atendiendo a esta presentación de manera online. No sé si hay algún profesional de los medios que de momento ha suscitado la presentación alguna duda. Cristina, adelante, de la información. Nos acompañan, vamos, como decía, para contestar las preguntas desde el propio Florentino, Rafa Domenech y Juan Ramón García. Adelante. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, ahora. Cristina Alonso, de La Información. Aparte de los informes que bueno, ya revisaremos con calma, parece que son muy interesantes, quería hacer una pregunta de actualidad relacionada con el conflicto que ha iniciado Rusia con Ucrania y saber el impacto que bueno, es muy incipiente, pero sí se puede ya valorar el impacto que pueda tener sobre la economía española y en particular sobre el empleo, que parece que, como estábamos comentando, lleva una recuperación muy importante después de la pandemia y si esto podría frustrar de alguna manera esta recuperación. Gracias. No sé si, vamos, yo luego me atrevería a decir algo, pero después de escucharte. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, claro, es una pregunta de actualidad, pero yo creo que todos entenderéis que dada la incertidumbre que hay en el momento sobre cuál va a ser la duración del conflicto, la intensidad y la repercusión que va a tener sobre los tres canales que voy a comentar ahora, pues sería totalmente arriesgado por nuestra parte tratar de ofrecer una cuantificación del efecto que esto tendrá sobre la economía española más allá de la estrictamente cualitativa, que esa sí que la podemos adelantar. Hay básicamente tres canales a través de los cuales el conflicto, ¿no? La guerra en Ucrania va a afectar a la economía internacional y, por lo tanto, a la economía española. El primero tiene que ver con el aumento del precio de la energía, del precio del petróleo, del gas y también algunas materias primas que, como consecuencia pues, de las acciones que se han puesto y de la reacción de los mercados, pues ya hemos visto que han aumentado claramente. Aquí las estimaciones obviamente pues son muy preliminares porque no sabemos durante cuánto tiempo van a permanecer los precios de la energía, del gas, de estas materias primas a los niveles actuales, ¿no? Que hemos visto en las últimas horas. Si va a ser, hay mucha incertidumbre si esto se va a mantener durante todo el año o durante los primeros trimestres, ¿no? En cualquier caso, es evidente que esto va a provocar un aumento de la inflación y una reducción de las tasas de crecimiento. Por lo tanto, es un lastre para la recuperación. Las simulaciones que podemos manejar nos indican que restarán décimas, posiblemente a lo mejor algún punto de crecimiento, pero desde luego no supondrán que la recuperación de la economía mundial, la europea o la española, descarrilen. Es un lastre, pero nuestra previsión es que estas economías en escenarios de riesgo, pero que no sean extremos, pues seguirán creciendo. La recuperación continuará, lo que pasa que con algo menos de crecimiento y algo más de inflación. Hay un segundo canal, que es el canal financiero, que estamos viendo, las turbulencias en los mercados financieros que se puedan provocar y cómo esto afecta a la economía real. Y el tercero, que tiene que ver con el canal de confianza e incertidumbre en las decisiones de los agentes económicos, ¿no? Para la economía española, lo que sí que sabemos es que, en todo caso, lo que son las relaciones comerciales de España con Rusia y con Ucrania, que se pueden ver afectadas por las sanciones que se han adoptado, pues son bastante limitadas, ¿no? El turismo ruso representa
solo un 2% del turismo internacional. La inversión extranjera directa, el flujo de inversiones, también representa solo unos pocos de cientos de millones. Y en general, ¿no?, el volumen de importaciones, exportaciones, de flujos comerciales es relativamente reducido, ¿no? Representa un porcentaje bastante reducido para España. Por lo tanto, un impacto negativo, pero limitado y, en cualquier caso, muy incierto, dependiendo de la duración y de la intensidad del conflicto, que iremos evaluando en las próximas semanas. Y ojalá, ¿no?, que sea una duración lo más corta en el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Rafael. No sé si hay alguna pregunta por parte de algún compañero o profesional de la prensa. Si hay alguna, adelante, Raquel. Hola, buenos días. Soy Raquel Pascual. He llegado un poco tarde, lo siento, pero quería preguntarles, había la columna del porcentaje de jóvenes que trabajan y estudian, estamos muy, muy lejos, y ahora acaba de haber aquí una reforma laboral y una reforma de la ley de la FP. ¿Cree que van a ser suficientes para cortar esa brecha que hay con Europa o la nueva legislación no va a propiciar eso? Gracias. Disculpa. Sí, gracias, Raquel, por la pregunta. No, está claro que no sé si está hablando Floren. No. Sí. No, está claro que una parte de la reforma pretende modificar y cambiar los contratos formativos y su implantación y su difusión en la economía. Está claro que todavía no ha entrado en vigor esta parte, ¿no?, de la reforma laboral. Como sabéis, hay una moratoria de 3 meses, por tanto, no podemos todavía evaluar ningún efecto de esta medida. Pero sí consideramos que una buena parte de esta propuesta de reforma está bien enfocada, aunque todavía no conocemos todos los detalles reglamentarios y necesitamos ver cómo las empresas adoptan esta nueva normativa, ¿no? Entonces, sí tenemos esperanzas en que esto permita cubrir una parte del diferencial con Europa, pero todavía no tenemos información suficiente para evaluarlo. Gracias, Juan Ramón. No sé si, Florentino, ¿quieres aportar algo a la pregunta de Raquel en relación con el desempleo juvenil? Nos ha parecido que querías intervenir. Sí, perdona, Juan, que no estaba viendo que estabas interviniendo en mi pantalla. Bueno, veremos, Raquel, veremos cómo funcionan los nuevos contratos en alternancia, de formación en alternancia. Como decía antes, estamos en mínimos históricos. Realmente los contratos de formación recibieron un varapalo muy, muy grande durante la pandemia, pero ya tendencialmente estaban cayendo de forma sustancial, ¿no? Me gustaría, a nivel de empleo juvenil, me gustaría también decir que el 25% del empleo juvenil de los últimos años han sido contratos de obra y servicio. Y ha caído el peso cada vez más de los contratos de formación. Por lo tanto, es la gran incógnita. Es cierto que, como decía Juan Ramón, la reforma está bien planteada, pero veremos si es suficiente, ¿no? Porque problemas estructurales, como el problema de empleo juvenil, probablemente necesite de más cosas que una reforma contractual, ¿no? El hecho es que cuando miramos el modelo alemán o el modelo suizo, en Suiza es que no han dejado el modelo de formación dual de maestro-aprendiz desde la Edad Media. Y nosotros llevamos una década intentándolo y como podemos ver en el gráfico de jóvenes, pues prácticamente no ha tenido casi efectos desde entonces, ¿no? En el modelo holandés, ¿qué ocurre? En el modelo holandés ocurre que los jóvenes trabajan sí o sí y tienen, digamos, un sitio en la estructura ocupacional de Holanda, ¿no? Por ejemplo, el 50% de los empleos en el sector de la restauración en Holanda son jóvenes de menores de 25 años y en el comercio es una tercera parte. Aquí llegamos al 7-8% y el 12%, creo, algo así. Entonces, bueno, habrá que buscar la forma, esperando que esta reforma ayude, ¿no? Pero yo creo que el problema de empleo juvenil es un problema que además ha ido empeorando en las últimas décadas. Cada vez que hay una crisis, además, empeoran la situación de nuestros jóvenes y luego no se recupera. Es decir, las expansiones se queda estancado.
Entonces veamos, ¿no? Hemos visto aquí que en 2 años de nuevo ha empeorado y ha empeorado por el elemento que, digamos, nos diferencia de los demás, que es estudiar y trabajar a la vez. Bueno, veremos y buscaremos sobre todo indicadores que nos hablen de la eficacia de la reforma, ¿no? Esperando y teniendo expectativas pues positivas, como decía Juan Ramón, pues habrá que ir llevándolo poco a poco. Gracias, Florentino, por tu contestación. A mí me gustaría, o me diría que me atrevería a añadir mi opinión también al respecto de tu relevante pregunta, Raquel. Yo creo que es un asunto trascendente, ¿no? El de la empleabilidad de los jóvenes y cómo impulsar su transición de la educación, formación o desempleo al empleo, ¿no? Y yo creo que las dos palancas esencialmente que son útiles abordar, o visto de otra manera, las barreras que se han evidenciado, que han existido para impulsar este empleo juvenil, son por la vía de la flexibilidad o falta de flexibilidad, en su caso si es una barrera, y el coste, ¿no? Yo creo que son dos palancas sobre las que hay margen para trabajar para que pueda reforzarse la empleabilidad de los jóvenes, impulsando la flexibilidad y agilizando su relación laboral o su incorporación en el mercado de trabajo con fórmulas contractuales ágiles. Y un ejemplo que has dicho, Florentino, de que un importante porcentaje de jóvenes, el 25%, se incorpora al mercado de trabajo por la vía del contrato de obra y servicios, su desaparición pues es un desafío a esta agilidad en su incorporación en el mercado de trabajo. Y otro muy relevante es el del coste, ¿no? De alguna manera, yo creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria para impulsar la empleabilidad de los jóvenes utilizando desde una iniciativa que no es nueva, que la conoce bien la presidenta del Instituto y anterior ministra de Empleo, que es la Garantía Juvenil Europea. Hay muchísimos recursos europeos que pueden acompañar la contratación de jóvenes y su inserción en el mercado de trabajo. Ya lo sabía con la iniciativa de la Garantía Juvenil Europea y ahora con Next Generation EU, con el mecanismo de recuperación y resiliencia, también los hay. Y ciertamente es un desafío algo que esencialmente pues es bueno para las condiciones de los trabajadores, que es el aumento del salario mínimo interprofesional. Pues ciertamente, económicamente, ese importante aumento del salario mínimo interprofesional de más de un 30% en los últimos años y un estancamiento de la productividad que aportan esos trabajadores a la hora de incorporarse al mercado de trabajo supone un desafío a las empresas, que no ven cómo esa remuneración mínima que se ha ido incorporando y se ha ido aumentando se ve asociada con una productividad que debería pues, acompañar a esos trabajadores. De tal forma que yo creo que esa gran oportunidad que suponen los recursos europeos podría ser un perfecto aliciente para que se pudiera incentivar a las empresas a incorporar talento joven por la vía de financiar la diferencia entre la productividad que aportan estos trabajadores jóvenes y el coste mínimo que tienen que afrontar por la vía del salario mínimo interprofesional. Yo creo que hay una extraordinaria oportunidad porque hay recursos disponibles, pero desgraciadamente, en mi opinión modesta, la regulación no aporta ni esa flexibilidad ni esa capacidad de financiar ese sobrecoste que supone la incorporación de talento joven a veces sin experiencia, que sin embargo se ve obligado el empresario pues, a asumir una retribución mínima que no cubre esa productividad que le está aportando el trabajador. Luego, más flexibilidad y fórmulas contractuales que faciliten, agilicen su contratación y algún incentivo a la contratación por la vía de recursos a las empresas para sufragar la retribución que lleva asociada a esa contratación. Gracias, Raquel, por tu interesante pregunta. No sé si alguna pregunta más de los profesionales de la prensa. Yo sí no tenía aquí también alguna, mientras se lo van pensando algunos, o bueno, de la prensa o que nos acompañan aquí ilustres conocedores de la evolución del mercado de trabajo. Habéis dicho, Florentino y Rafael, que la evidencia hasta ahora pues no parece que mostrar un contagio de la inflación a la negociación salarial de alguna manera, ¿no? El reducido nivel de indexación salarial al IPC en la negociación colectiva actualmente automática pues puede ser un elemento para ello, pero más allá de la evidencia de lo que hemos visto hasta ahora, ¿consideráis con el impacto de la guerra o no, con el impacto de la evolución de los precios energéticos que ya conocíamos o con otros impactos que veníamos conociendo, que esta evidencia que tenemos hasta ahora se va a mantener o que hay riesgos de que pues, ciertamente se vaya contagiando la negociación colectiva y en definitiva la negociación salarial del elevado nivel de inflación actual?
sé si quieres. A ver, ahí hasta ahora la evidencia es escasa de que estemos viendo ese contagio, pero lógicamente este es un riesgo, ¿no? En cualquier caso, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que una parte importante del aumento de la inflación con respecto a la inflación subyacente se debe fundamentalmente a lo que está ocurriendo con el precio de la energía, que es una materia prima que nosotros importamos de fuera. Luego, en ese sentido, esto supone un empeoramiento de los términos de comercio de España frente al resto del mundo en el ámbito de la energía y, en otras palabras, es un empobrecimiento relativo del país. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia de la negociación salarial y del aumento, ¿no?, de los salarios, pues habría que tener en cuenta este hecho. Me parece bastante importante centrarse más en lo que es los componentes subyacentes de la inflación, no tanto en la inflación total, y luego, sobre todo, hacerlo con bastante heterogeneidad sectorial y a nivel de empresas, porque una de las conclusiones de este observatorio que presentamos aquí es la elevada heterogeneidad que hay en la recuperación y en la evolución de la productividad por sectores, ocupaciones y empresas. Por lo tanto, es muy difícil que haya una regla de carácter general sobre cómo tiene que ser esa actualización de los salarios en sectores que tienen comportamientos muy diferentes en términos no solo de recuperación del empleo, sino también de evolución de la productividad. Allí donde la productividad mejora, está creciendo con más intensidad, y allí donde hay más vacantes pendientes por cubrir, pues lógicamente lo normal es que la remuneración de los salarios sea la señal que necesita la economía para reasignar factores productivos, en ese caso el trabajo, allí donde es más escaso y es más productivo, ¿no? Pero es difícil establecer una norma general más allá de que deberíamos centrarnos sobre todo en la inflación subyacente, no tanto en la inflación general. Eso es sobre el deber, pero sobre un poco la previsión de cómo podrá evolucionar. Sí, hay dos detalles para complementar lo que decía Rafa y también comentaba Floren en su presentación. O sea, hay al menos dos factores que condicionarán de forma significativa el contagio durante buena parte de este año. El primero es que, más allá de como tú comentabas, ¿no?, que hay una proporción relativamente pequeña de trabajadores con cláusulas de salvaguarda, la información ya de los convenios de enero, lo que hemos visto es que buena parte de los trabajadores con convenio heredan condiciones de convenios plurianuales, ¿no?, que por tanto ya han renovado sus condiciones para buena parte de este año. Y el segundo factor que condicionará en buena medida la traslación de precios a salarios es el próximo futuro acuerdo estatal de negociación colectiva, ¿no?, entre representantes de los trabajadores y de la patronal, ¿no? Ahí nosotros apostamos por una apuesta por la moderación salarial, ¿no?, por una traslación limitada de precios a salarios en línea con la inflación subyacente, como comentaba Rafa, ¿no? Pero, claro, no sabemos exactamente qué va a salir de ahí. Evidentemente sabemos que eso es una guía muy relevante, ¿no?, para la fijación de los crecimientos salariales en convenio a futuro, ¿no? Entonces veremos. Sin duda, estaremos pendientes. Gracias, Florentino. No sé si quieres añadir algo respecto a esto. Sí, que han respondido muy bien. Vale. ¿Hay alguna pregunta adicional aquí en la sala de algún invitado? Bueno, me indican que debe haber otra. Yo voy a aprovechar mientras, porque yo tenía alguna duda adicional de lo que quizá más para cualquiera de vosotros dos, ¿no? Pero también, Florentino, el resultado, ¿no?, que se ha evidenciado en el observatorio de la buena evolución de las ocupaciones STEM, de alguna manera. La pregunta quizás es muy general y no sé, de hecho, Florentino, si tendrás evidencia para contestarla, pero me ha suscitado el comentario la idea de que entonces el riesgo de pérdida de empleo por automatización, del que venimos hablando durante mucho tiempo y del que ya algunos desde hace mucho tiempo venían trasladando que ninguna revolución industrial se ha saldado con una destrucción neta de empleo, ese riesgo no lo estamos observando.
¿O sí? Floren. No sabría qué decirte, ahora se me van acumulando más las preguntas y lo que estamos diciendo Perdona que me desvíe un poquito de la pregunta con mi respuesta y me interesa ser breve, ¿no? Acabamos de vivir una crisis muy extraña, ¿no? Que ha venido pues, de una pandemia, imaginamos, ¿no? La anterior venía de una burbuja. Y la anterior, la de los 70-80, venía de una guerra y de la crisis del petróleo, ¿no? Y fue muy profunda. Y hubo un cambio espectacular a nivel económico, sobre todo el paso del sistema de producción en serie al just in time, ¿no? Y a la flexibilidad. Uno parece que tiene lejano esto, pero realmente fue un momento importante. Aquí habrá que ver de nuestra guerra lo que dure y lo que no dure, ¿no? Y volviendo a responder a tu pregunta, ¿no? Es decir, hemos pasado 2 años donde ha habido un impulso, evidentemente, ha habido una demanda muy grande de servicios digitales por el tema de la pandemia, teletrabajo, etcétera. Y si se prolongase esta crisis, pues a ver en qué escenario nos situamos, ¿no? Espero, como decía Rafa, que sea corta, que se resuelva pronto. Yo tampoco soy un experto en estos temas, ¿no? Bueno, tampoco puedo decir cuánto puede llegar a durar y nada. Pero si llegase a durar bastante y por eso nos situara un tipo de crisis como la de los 70, pues bastantes cosas entrarían en juego, ¿no? Y probablemente esto que dices de la robotización, si bien es cierto que estamos viendo también en algunos sectores una marcha atrás, ¿no? Aquellos sectores donde la atención personal es fundamental, ¿no? El ejemplo de las personas de edad avanzada y de la banca es interesante también, ¿no? Cómo al final van a tener que dar marcha atrás o por lo menos adaptarse, ¿no? Y no abandonar, porque al final ya ni robot hay, ¿no? Es abandono completamente. Pero bueno, vamos en el sentido de que la digitalización y las nuevas tecnologías van a tener un efecto negativo sobre el empleo. Dependerá de nosotros, ¿no? De la demanda como tal. Y dependerá también de los apuros que tengan las empresas, sobre todo si entramos en una crisis como la de los 70. Ya sé que es un poco caótico lo que acabo de decir, bastante cacao, digamos, pero lo que quiero decir que es difícil responder a tu pregunta si no tenemos en juego todos estos elementos, ¿no? Oye, pues suficiente. Yo creo que no tenemos evidencia para contestarla plenamente, pero me ha parecido que el titular... Me permites, yo creo que por lo menos sí que tenemos algo de evidencia que nos permite ser optimistas, ¿no? Aunque también nos pone deberes muy importantes, ¿no? Lo que sí que observamos, y de esto yo no extraeré una relación de causalidad, pero lo que sí que observamos es que en aquellas economías, en aquellas sociedades donde más avanzado está el proceso de automatización, robotización, economía digital, digitalización, las tasas de desempleo son más bajas, ¿vale? Es decir, que es perfectamente posible conjugar creación de empleo con digitalización y estar en la frontera, aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la revolución digital. Pero esto nos pone deberes, porque eso es lo que significa es que tenemos que, de manera acelerada, reconvertir, transformar nuestro mercado de trabajo a lo que son las nuevas necesidades para aprovechar estas oportunidades que nos ofrece. Y aquí el reskilling, upskilling, en la última tuvimos una conferencia sobre esto precisamente que recordarás muy bien en el instituto. La importancia que tiene esto. Ahora mismo la mayor parte de las vacantes que se están produciendo y que están sin cubrir por parte de las empresas se producen en estos sectores que están creciendo mucho y que no encuentran personas con la formación necesaria para atender estas necesidades, estas nuevas necesidades del tejido productivo. Por lo tanto, en esta carrera, ¿no?, de la oferta de trabajadores, ¿no?, cualificados y la demanda que se realizan de nuevas tareas, nuevas ocupaciones, etcétera, tenemos que estar a la altura.
Y lo que vemos es que los países que lo están tienen las menores tasas de desempleo de las economías avanzadas. Pues eso nos debería, por lo menos, arrojar algo de esperanza, de optimismo. Gracias por tu aportación, Rafa. Precisamente esa esperanza que nos daba uno de los principales resultados, ¿no?, que era la buena evolución de las ocupaciones STEM, me ha hecho precisamente suscitar esta pregunta, porque yo creo que efectivamente sí que vamos viendo evidencias interesantes que nos animan a profundizar y a ejercitarnos en el camino de la digitalización para sacarle todas sus oportunidades y afrontar los desafíos que supone. Vamos mal de tiempo. Hay una última pregunta muy interesante que plantea Miguel, una persona que está conectada, que además se vincula mucho con el siguiente panel que tenemos ya enseguida del ámbito de las novedades jurídico-laborales, y es que qué previsión hemos dado la evidencia de hasta ahora cuál ha sido la evolución de la temporalidad, por así decir. Nos preguntan qué opináis del impacto de la regulación de los contratos temporales que contempla la nueva reforma laboral, pues qué impacto puede tener en el porcentaje de trabajadores temporales una vez sea efectivamente aplicada, pues a partir del mes de abril. Sí, nosotros desde VV Research tenemos una expectativa de que el impacto puede ser significativo. Es cierto que todavía es pronto para atribuir a la reforma algunos de los cambios que estamos viendo en el mercado de trabajo. Hemos visto con los últimos datos que la ratio de temporalidad se había reducido de forma significativa, había aumentado la contratación indefinida y se habían reducido, por ejemplo, los contratos de muy corta duración, de un día, ¿no? Condicionados evidentemente por la penalización que introduce la reforma. Pero también es cierto que algunas de estas tendencias ya las habíamos comenzado a ver a finales del pasado año, ¿no? Por tanto, algunas de ellas o una parte de ellas no puede ser atribuido a la reforma. Hay una parte que sí nos sorprendió, porque es cierto que todavía no está en vigor y hace referencia al nuevo papel que van a jugar los contratos fijos discontinuos. Es cierto que todavía, con la información reciente, el peso de la contratación fijo-discontinua en el total de la contratación es bajo, representó 1 de cada 10 contratos indefinidos con datos de enero, pero también es cierto que han triplicado su incidencia respecto a enero del pasado año, ¿no? Parece que las empresas han respondido de una forma anticipada, probablemente a cambios futuros en la regulación. Y pensamos que buena parte del impacto que la reforma va a tener sobre la contratación temporal venga a través de cómo la contratación fija discontinua sustituya buena parte de la contratación tradicional de obra y servicio, ¿no?, que se ha venido realizando durante los últimos años y de la que ya ha hablado Flor en su intervención. Somos optimistas, es cierto, aunque evidentemente todavía quedan algunos detalles que dificultan, ¿no?, esta gran absorción de temporalidad y de dualidad que tenemos en la economía. Uno de los que hemos comentado entre nosotros en muchas ocasiones es que todavía existe un diferencial significativo, ¿no?, entre los costes de contratación y finalización de contrato de trabajadores temporales e indefinidos. Este gap la reforma no lo ha abordado, ¿no? Por tanto, y sabemos por la evidencia empírica, por muchos trabajos que se han desarrollado en España y fuera de España, entre los cuales Florentino ha participado, que este es un determinante significativo, ¿no?, de la segmentación laboral que existe en el mercado de trabajo español. Por tanto, somos optimistas, pero pensamos que la reforma no completará, digamos, este proceso de absorción de la temporalidad en España. Muchas gracias, Juan Ramón. No sé, Rafael o Florentino, si queréis añadir algo más a esta respuesta. Sí. Sí, Rafael, yo creo que el gran problema que tenemos desde hace pues ya unos cuantos lustros es que se ha ido reduciendo el tiempo de trabajo. Y eso hace que muchas políticas, ya tanto regulatorias o políticas de empleo, no tengan el impacto deseado. Cuando uno mira la encuesta de condiciones de vida y ve que hay 4 millones de personas, entre 4 y 5 millones de personas que aún estando activas prácticamente todo el año no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional anual, quiere decir que por mucho que uno suba el salario mínimo, si la gente no trabaja suficientemente tiempo, pues no va a poder salir sus hogares no van a poder salir de la pobreza laboral, ¿no? Y va en este sentido, ¿no? Sí, esto es lo que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Y en segundo lugar,
yo soy un poco menos optimista probablemente, porque creo que son ya 35 años de temporalidad y de precariedad intensa, ¿no? Y que 35 años se incrustan en la sociedad. Es un problema estructural de los buenos, los de verdad. Es un problema social, es un problema cultural incluso. Yo creo que con una reforma laboral parcial no es suficiente para poder resolverlo, ¿no? Yo creo que es un problema, pues igual, pensar en otros problemas sociales y culturales, los mismos problemas de diferencia de género, ¿no? No se cubren con una ley. Tiene que haber más acciones, ¿no? Más campañas de formación a todos los niveles, más. La lucha contra la precariedad, pues es complicada y requiere de varios instrumentos, ¿no? Luego, es cierto que los datos que estamos viendo de enero, se han reducido los contratos de obra y servicio, han aumentado los de fijos discontinuos, han caído los de corta duración. Todas las señales van en un sentido correcto, pero también es cierto que todas las reformas laborales hasta ahora han tenido, ya sea de forma anticipada, unos meses antes, o al aprobarse o unos meses después, un efecto, ¿no? Por lo tanto, para poder valorar esta reforma vamos a tener que, no solo, como decía antes, optar por diversos indicadores que no sean solo el número de contratos de un tipo o de otro tipo, y también hacer un seguimiento ya con más tiempo, ¿no? O sea, lo que vaya a ocurrir en el mes de enero, incluso yo diría que lo que ocurre en febrero, marzo, incluso abril, no será suficiente para hacerse todavía una opinión realmente real y completa de lo que puede llegar a pasar con esta reforma. Florentino, estaremos pendientes de la evolución de la realidad de la contratación temporal los próximos meses para ver el impacto de la nueva regulación. Concluimos con tu intervención esta parte de la jornada de hoy dedicada a presentar los principales resultados del observatorio, que recordemos que sencillamente son recuperación parcial de la recuperación de la ocupación previa a la pandemia, pero no tanto en horas trabajadas, moderación salarial con pérdida de remuneración real en el marco de la fuerza de trabajo, breve evolución positiva de las ocupaciones STEM, de momento actualmente pues a reducción de la dualidad temporal, de la temporalidad, y unos claros, de alguna manera, pues damnificados, ¿no?, por esta crisis, determinados colectivos como jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Y esto lo uno con tu idea de que no todo es regulación, que es lo que vamos a ver ahora, que es muy importante, sino también compromiso, ¿no? Y de alguna manera yo creo que ahora la tendencia de compromiso social de las compañías, ya histórico, pero que se está reforzando últimamente en el mundo empresarial con las tendencias del stakeholder capitalism y el capitalismo humanista, pues anime a las empresas con las posibilidades que tengan, porque al final, pues evidentemente también tienen que remunerar al accionista, pues que puedan tomar decisiones que incidan en estos colectivos, en la empleabilidad de estos colectivos, incorporarles, mejorar su crecimiento personal e incorporarles a la realidad de la economía, pues también devolviendo a la sociedad pues parte de esos beneficios y de esa retribución al accionista, ¿no? Bueno,